un bendecido año lleno de alegrías, lleno de satisfacciones y que esperemos pues que la fe y la esperanza siempre perdure en nosotros, porque habrán tiempos mejores, habrán tiempos mejores. Bien, aprovechando la oportunidad que me da el ingeniero, en realidad esta actividad que se realiza a nivel del país, a todas las instituciones educativas, es una forma que tiene el Ministerio de Educación para conocer el nivel de adaptación que han tenido en especial nuestros niños, niñas y adolescentes. Es verdad, este cambio de la nueva normalidad ha requerido que ustedes, nosotros, hagamos de cambios para lograr adaptarnos al estar sentados frente a un computador, a un celular y estar totalmente, digamos, aislados, con medidas de bioseguridad, lo que de pronto en alguna ocasión nos genera miedo y preocupación. Pero aparte de la pandemia y la preocupación tal vez de las calificaciones, de cuánto tengo, cuánto me saco, no puedo presentar el trabajo, cómo presento mi trabajo, se han generado tal vez en las familias de los estudiantes otro tipo de problemas. Por ejemplo, estudiantes que estando en la casa con sus padres no se alimentan, no reciben su alimentación adecuada las 3 veces al día. Estudiantes, estando en su casa con sus padres, los niños tienen problemas de aseo y de higiene. Niños, niñas, estando con sus padres, se ha visto problemas que los estudiantes no tienen un horario de descanso, lo que nos hace ver que no hay un control y que no hay una preocupación por parte de los padres de familia. El Ministerio de Educación también ha detectado que no hay esa preocupación por parte de los padres de familia hacia los niños, niñas. Y hemos visto ya aparecer ciertas reacciones en ellos. Es importante brindar el apoyo y el afecto a nuestros hijos, así sean la edad que tengan. Ellos siempre van a necesitar de nosotros. La preocupación de los padres, el apoyo de los padres ayuda a alimentar el autoestima de los hijos, a sentirse importantes, a querer estudiar, a sentirse motivados. Pero ¿qué pasa si en la casa la mamita, el papito, no da ese apoyo a su hijo? Vamos a tener ciertas reacciones de un hijo o una hija que se sienta sola. Entonces, esto es un llamado de atención para ustedes, señores padres de familia. ¿Qué está pasando en casa? Es hora de remediar, es hora de enmendar si de pronto yo estoy cometiendo algún error con mi hijo. El Ministerio de Educación está preocupado porque ha habido altos índices de estudiantes que no pueden gestionar sus emociones, es decir, tienen problemas, están tristes, no saben cómo resolver y se deprimen. Usted sabe que el padre de familia, la madre de familia, enseña a su hijo cómo manejar esas reacciones. Con mi ejemplo, si yo soy una madre tolerante, una madre respetuosa, mi hijo aprenderá a hacer lo mismo. Pero si yo soy una madre nerviosa, si yo soy una madre temerosa, voy a transmitir a mi hijo ese temor, ese nerviosismo. Entonces, como padres, debemos educar a nuestros hijos con todo el respeto y con todo el cariño del mundo, porque los hijos son el mejor regalo que tenemos en este mundo. Tenemos que educar con el ejemplo. Tenemos que ser líderes en nuestras casas. Se ha visto también índices de estudiantes donde sus padres se van y se quedan completamente solos. Y eso lamentablemente ha afectado en el rendimiento académico. Estudiantes que no presentan tareas, estudiantes que no se conectan a la clase, porque falta esa parte importante del apoyo de los padres de familia. Si los padres de familia nos colaboran, vamos a tener un trabajo en equipo. Pero papitos, mamitas, yo soy muy positiva y optimista. Yo sé que estos problemas no tenemos en este segundo técnico. Estos problemas que yo les he narrado se han visto en otras instituciones, pero no en la nuestra. Nosotros tenemos la satisfacción de tener con padres de familia responsables y estudiantes responsables. No serán perfectos, no serán perfectos, pero sí son estudiantes que el momento que les toca asumir la responsabilidad, lo hacen. Lo hacen porque son nuestros estudiantes que tienen experiencia. Este trabajo que lo van a hacer, lo van a realizar con compañía del tutor, es para conocer cómo está
en la familia. Yo sé que en la familia de ustedes, en nuestra familia del Réplica Montúfar, los problemas que hemos detectado lo hemos resuelto. Lo hemos intervenido de manera inmediata cuando hemos tenido conocimientos. Pero como les repito, yo soy muy optimista, tengo mucha fe de que nuestros estudiantes, nuestros padres de familia también cumplen con su labor de ser padres y son responsables. Gracias, estimados padres. Gracias, apreciados estudiantes. Muchas gracias, estimada compañera del DESE, por sus maravillosas palabras de motivación. Dado esas explicaciones, vamos por favor a proceder a darles lectura del documento de lo que vamos a realizar para que ustedes tengan conocimiento, ¿sí? Les voy a compartir en la pantalla y vamos a comenzar. Permítanme un ratito, por favor. A ver. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Vamos a leerles un poquito de lo que nos indica el Ministerio de Educación, ¿sí? Ya. Vamos a ver. Miren lo que nos manifiesta. Lineamientos para uso y aplicación de la herramienta pedagógica de identificación de aspectos socioemocionales en el contexto de la pandemia COVID-2019, ¿no es cierto? En este caso, lo que se va a hacer es llenar una entrevista. Esa sería la aplicación que el ministerio manifiesta, ¿no? Como antecedentes, miren lo que nos indica. La emergencia sanitaria ocasionó un fuerte impacto socioemocional a nivel mundial, especialmente en niñas, niños y adolescentes. En este sentido, como Ministerio de Educación, se ha considerado indispensablemente fortalecer el proceso educativo con una visión integral, que consolide como parte indispensable del desarrollo del aprendizaje el bienestar emocional de los y las estudiantes del Sistema Nacional Educativo. Para este fin, se ha desarrollado la herramienta pedagógica de identificación de aspectos socioemocionales en el contexto del COVID. En este caso, la entrevista, ¿no? La cual se encuentra en la caja de herramientas para el desarrollo de la evaluación de diagnóstico. Tenemos como elementos conceptuales y recursos metodológicos, régimen Sierra Amazonía 2020-2021 en el marco de la fase 2, juntos aprendamos y nos cuidamos en casa, ¿no es cierto? Entonces, base legal, miren lo que indica el artículo. El acuerdo 0044A del artículo 26 dice, diagnóstico de aprendizajes básicos y situación socioemocional. Una vez que se encuentre en aplicación el paso 2 de la fase 2, las instituciones educativas realizarán de manera prioritaria un ejercicio de diagnóstico de habilidades de comprensión lectora, lectora-escritura, matemáticas y condiciones socioemocionales de todos sus estudiantes. En este caso sería la herramienta para lo que es el contexto de lo que es socioemocional COVID-2019, ¿sí? Voy a compartirles otro documento donde está un poquito más específico de lo que vamos a tratar, ¿sí? Vamos a dejar de compartir esto y les voy a compartir una presentación. Listo. Dice, miren lo que dice. Identificación de aspectos socioemocionales. El objetivo general, contar con información actualizada sobre cómo se encuentran emocionalmente los estudiantes. La estrategia planificada, aplicar una herramienta de diagnóstico pedagógico, en este caso la entrevista, sobre los aspectos socioemocionales en el contexto del COVID-19 a las y los estudiantes del Sistema Nacional Educativo para fortalecer en el proceso de enseñanza o de educación, ¿no es cierto? Miren esta frasecita, esto es muy importante de un profesional de la parte emocional, en este caso la psicología, ¿no es cierto? Miren lo que nos dice, y esto es muy indispensable aprendernos. Miren lo que dice. Las emociones constituyen un factor importante en el desarrollo cognitivo y psicosocial. Viene dado por el autor Gardner en 1993 y por el autor Goleman
en 1996. ¿Sí? Vamos más adelante, miren lo que tenemos, objetivos específicos. ¿Qué nos indica? Conocer el impacto socioemocional de las y los estudiantes. Identificar posibles factores de riesgo. Identificar las necesidades socioemocionales de las y los estudiantes. Identificar elementos para orientar la convivencia armónica al interior del hogar. Aportar con estrategias pedagógicas para enfrentar la nueva forma de escolaridad. Proponer estrategias para fortalecer las habilidades socioemocionales y brindar apoyo emocional a los y las estudiantes. ¿Sí? Miren cómo tenemos en este diagrama, miren lo que nos dice. Educación socioemocional viene desde el cerebro, ¿no es cierto? Desde ahí es donde nacen nuestras emociones. Y ahí viene lo que es habilidades para la vida, ¿no es cierto? Aquí es donde ingresan los docentes, los padres de familia, los estudiantes, donde se van adaptando por medio del conocimiento para que se vayan desenvolviendo, perdón, durante la vida, ¿no es cierto? Y ahí viene lo que es el desarrollo humano integral, ya la formación en sí de la persona, ¿no es cierto? Vamos más adelante, miren lo que nos indica, desarrollo humano integral. ¿Qué significa eso? Es el aprendizaje, dice, incluye tanto los aspectos cognitivos como los no cognitivos, es decir, los emocionales y éticos, y cuyo objetivo es brindar igualdad de oportunidades a las niñas y niños y adolescentes del Sistema Nacional de Educación, fomentando la prevención de todo tipo de violencias y riesgos psicosociales, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante. Miren lo que dice. Habilidades socioemocionales priorizadas en el sistema educativo. La primera tenemos la empatía. Miren, tenemos la segunda, el autoconocimiento. La tercera, el manejo de emociones. La cuarta, la resolución de conflictos. Y la última, la toma de decisiones, ¿no es cierto? Si ustedes se ubican en las imágenes, se darán cuenta cada una de ellas, ¿no es cierto? Sigamos más adelante. Miren, efectivamente, aquí tenemos una tablita, ¿sí? Que nos indica de la parte, perdón. Tenemos una tabla. Esto sí. Perdón un ratito. Esperen un ratito, por favor. Ahí estamos, ¿ya? Déjenme ver si esto le hago grande. Se dañó. Ya, tenemos la tabla de progresión de habilidades para la vida priorizada en el Sistema Nacional de Educación. Tenemos varios pasos o varias fases, se podría decir, ¿no es cierto? Tenemos el conocimiento. Déjenme hacer un poquito más pequeño esto, que no, como que se dañó esta cosa. ¿Qué pasó? Espérenme un ratito, por favor. Algo pasó con esa presentación. Se murió. Ya, prácticamente la tablita es lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Vemos la empatía, autoconocimiento, manejo de emociones, resolución de conflictos y toma de decisiones. Pero obviamente nos habla y cada parámetro a qué es lo que se refiere en la tabla, ¿no? No les voy a poder leerles porque tengo algún problema. Vamos con la siguiente presentación. Déjenme ver si ya se arregló, por favor. Estructura de la herramienta pedagógica, dice. Miren, la herramienta o la aplicación, como les había indicado anteriormente, es una entrevista, ¿no? Es una entrevista, un pequeño documento que tiene 10 preguntas y que está orientada a los aspectos socioemocionales con respuestas de opción múltiple, ¿sí? También tiene identificación de alertas, miren. Tenemos la primera alerta, que sería existe alerta, ¿no? Se refiere a los estudiantes que necesitan de atención e indagación más profunda o remisión al departamento de orientación vocacional de eso, ¿no es cierto? De acuerdo al caso. Y también el otro parámetro que es no existe alerta. Se refiere a estudiantes
que no requieren de atención e indagación profunda, pero sí a la realización de actividades sugeridas, ¿no es cierto? Tenemos también una hoja de ruta de acción frente a la alerta encontrada con instrumentos de apoyo. Dentro de eso tenemos las estrategias metodológicas para el desarrollo de habilidades para la vida. Tenemos los recursos para hablar sobre el COVID. Tenemos una guía de organización y autoridad de convivencia en el hogar. Tenemos guía para docentes de acompañamiento psicoemocional en emergencia y desastres. Y tenemos una guía de docentes para acompañamiento psicosocial telefónica de estudiantes y familias. ¿Sí? Seguimos más adelante. Miren, este es el ejemplo de lo que se va a encontrar en la entrevista, en la hojita de la que vamos, de la que va a llevar, de la que va a llenar cada uno de los estudiantes. Entonces, dentro de las preguntas de la entrevista tenemos estas. Por ejemplo, la primera, miren lo que dice, la primera pregunta. ¿Cómo te sientes frente a la cuarentena? Y tenemos un grupo de opciones. Obviamente que hay que marcar con una X, ¿no es cierto? Miren, el grupo de opciones, la A, tengo molesto o molesta, enojado o enojada. La B, tengo estresado o estresada. La C, tengo asustado o asustada. La D, tengo tranquilo o bien. Y la E, contento o contenta. Obviamente que en cada una de estos ítems hay que marcar con una X, ¿no? Esto lo va a hacer cada uno de los estudiantes. Miren, el nivel de riesgo. ¿Cuál me pinta donde existe alerta? Me indica en los tres ítems, en el A, en el B y en el C. Ahí me indica que existe alerta, es decir, que algo pasa, ¿no es cierto? Y miren lo que me dice cuando existe alerta. El docente deberá remitirse al anexo 1 de la sección 1, la página 7, manejo de emociones, sección 2, página 15 del COVID, para trabajar actividades de acuerdo con la edad del estudiante. Es decir, el ministerio nos ofrece unos manuales, unas guías para trabajar conjuntamente cuando hay este tipo de alerta, ¿no es cierto? Y en el caso del ítem D y en el ítem E, miren, no existe alerta. Es decir, aquí el estudiante no tiene ningún problema, ¿no es cierto? Entonces, este es un ejemplo de cómo se va a llenar la entrevista el día lunes, que vamos ya a empezar a llenar con los chicos, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos más adelante. Miren, ejecución. Tenemos primeramente la entrevista como aspectos socioemocionales en el contexto del COVID-19, que da el docente. De ahí viene la activación de las alertas socioemocionales, igual el docente. Viene acciones específicas y seguimientos de aspectos socioemocionales, igual indica el docente. Activación de rutas y protocolos frente a casos de violencia o vulneración de derechos, docente y el departamento del DESE, ¿no es cierto? Y tenemos el seguimiento del caso de violencia, vulneración de derechos. Esto ya le compete netamente al departamento DESE, porque ellos son ya los especialistas en este sentido, ¿no es cierto? Sigamos, veamos qué más tenemos. Alcance, miren lo que tenemos de alcance. Toda la población estudiantil a escala nacional, es decir, este documento está priorizado a nivel nacional para que cada uno de los estudiantes pueda hacer el ingreso de la información. También tenemos la oferta ordinaria y extraordinaria, niveles de educación inicial, preparatoria, básica, elemental, media, superior y bachillerato. Es decir, está orientada para toda la comunidad educativa, ¿no es cierto? Tenemos también la metodología, ¿qué es lo que se va a aplicar? Para determinar el nivel de alerta, el docente irá marcando con una X en la encuesta o entrevista la respuesta del estudiante. Cada respuesta corresponde con un nivel de alerta, como vimos en el ejemplo anterior, ¿no es cierto? El nivel 1 existe alerta, es decir, cuando al estudiante le pasa algo, ¿no es cierto? Se refiere al estudiante que necesita de atención e indagación más profunda. Y a estos casos ya se lo remite netamente al departamento del DES. El nivel 2, no existe alerta, se refiere a los estudiantes que no requieren atención o indagación profunda, pero sí la realización de actividades sugeridas, ¿no es cierto? Vamos más adelante.
Veamos qué tenemos. Lineamientos para la implementación de la entrevista. ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Miren, se desarrolló por el personal docente, considerando que constituye el primer enlace con el estudiantado, en este caso el docente tutor. Se aplicará una sola vez a cada estudiante de cada paralelo. El tiempo aproximado por estudiante será de 5 a 10 minutos. Es decir, el día lunes que empezamos las entrevistas a partir de las 6 de la tarde, yo voy a enviar un cronograma después del consentimiento que cada uno de los padres va a indicar. Yo voy a enviar un cronograma a las autoridades y el día lunes empezaremos a las 6 de la tarde con 5 estudiantes, porque el curso tiene en total 37 estudiantes, entonces hay que hacer un pequeño cronograma para que cada día ingresen 5 estudiantes y puedan hacer el ingreso, el llenado de la entrevista. Como ustedes ven en la encuesta, me dice que el tiempo aproximado por estudiante será de 5 a 10 minutos. El docente establecerá los días y horarios para el desarrollo de la encuesta individual a los estudiantes. En este caso, yo les envié un cronograma. Entonces, mediante cronograma, cada uno de los estudiantes hará el llenado de la entrevista, ¿sí? Para esto también se recomienda, ¿no? No es obligatorio que también participe el padre de familia. Puede ingresar el padre y constate qué es lo que va llenando el estudiante, ¿no es cierto? Dice, para el proceso del seguimiento y acompañamiento que será desarrollado por el personal docente, tendrá como base el apoyo la guía del acompañamiento psicoemocional. En emergencias y desastres, la guía de docentes para acompañamiento psicosocial, telefónico. Bueno, esto es básicamente las guías que nos envía el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Tenemos también, si existe una situación psicoemocional que requiera el abordaje del DESE, el docente remitirá el caso con el formato desarrollado para el efecto. Es decir, si algún estudiante tiene algún problema con alguna alerta, entonces se enviará un documento al DESE y ellos se encargarán de hacer la investigación necesaria. En el caso de encontrar alertas de violencia, vulneración de derechos, al término de la entrevista, se deberá activar la ruta y protocolo correspondiente. Entonces, eso sería básicamente, miren, este es el formulario de derivación del estudiante. En el caso que exista alguna alerta, se deberá llenar este formato, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Recomendaciones generales para realizar la entrevista. Dice, realizar una planificación para la aplicación de la entrevista de acuerdo al número de estudiantes, tomando en cuenta que la duración del llenado será de 5 a 10 minutos aproximadamente por estudiante. Establecer un horario y lugar idóneo. En este caso, el día lunes se realizará el proceso de llenado de la entrevista a partir de las 6 de la tarde. ¿Qué más tenemos? Mostrar una actitud y postura amigable. Antes de iniciar, comentarles de qué se trata la entrevista y su importancia. Estar de forma atenta a sus reacciones, no generar presiones ni hacer comentarios que lo intimiden, mantener una escucha activa y mantener una escucha empática. Entonces, eso sería todo lo que les puedo compartir en base a la entrevista. De igual manera, les voy a indicar algo. Sí, en el enlace que yo les compartí, en el documento que yo les compartí, miren lo que van a hacer. Ustedes al rato que abren el control de asistencia, ustedes van a tener el documento, ¿sí? El documento de aceptación para el llenado de la entrevista. Miren, si ustedes se van aquí a la parte de abajo, ustedes van a encontrarse con el documento de consentimiento, ¿no? Entonces le dan clic aquí y automáticamente ya se abre el documento que ustedes deben llenar, por favor. Este documento lo van a llenar hasta el día, hoy, apenas acabemos la reunión, ustedes van a llenar este documento para yo poder, con este documento que ustedes llenan, hacer el cronograma y el día lunes poder participar con los chicos que llenaron el consentimiento, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, miren lo que dice. Tenemos el documento. Dice, estimados padres y representantes legales, por medio de la presente queremos solicitar su actualización para la participación de su hijo o hija
representado en la aplicación de la herramienta pedagógica, entrevista de identificación de aspectos socioemocionales en el contexto del COVID. Ministerio de Educación, que será realizada por el docente tutor para esta institución educativa, réplica Juan Pío Montufa. La mencionada entrevista tiene como objetivo conocer el estado socioemocional de los o las estudiantes del contexto COVID, a fin de brindar apoyo y acompañamiento socioemocional, así como desarrollar estrategias para el fortalecimiento de sus habilidades socioemocionales. Es importante precisar que la información de la entrevista es confidencial y privada. La aplicación de la herramienta pedagógica entrevista de identificación de aspectos socioemocionales en el contexto COVID se realizará el día lunes 11 de enero del 2020 a las 6 de la tarde, de manera virtual por medios telemáticos. En caso de autorizar la participación de su hijo o hija representado, solicitamos llenar sus datos y firma a continuación. Aquí ustedes van a llenar, ¿sí? Señores padres de familia, aquí va a poner: yo, Luis Pérez, padre o madre representante legal del estudiante Dylan Mina, por ejemplo, autorizó la aplicación de la entrevista de identificación de aspectos socioemocionales en el contexto COVID. Van a poner la firma, le firman en una hojita, ¿sí? Con esfero de azul, una hojita en blanco, y aquí le suben la imagen, ¿sí? Y acá ponen su cédula de identidad, por favor. Es un documento para cada uno de ustedes. Si ustedes se fijan, aquí hay 37 documentos, de los cuales ustedes van a escoger uno solo, por favor, ¿sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Preguntas, por favor, hasta ahí. Y si no, daríamos por terminado la capacitación. ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Está todo claro? Es una entrevista, ¿no es cierto? Una entrevista pequeña de... Buenas tardes, licenciado. Sí, ¿cómo está? Buenas Sí, tardes. disculpe, quiero saber en qué le ayuda ese documento, en qué nos ayuda. Ya, esa carta es de consentimiento que ustedes están de acuerdo para que los estudiantes puedan ingresar a hacer la entrevista, ¿no? Recuerden que la entrevista son 10 preguntas socioemocionales, ¿no? Que medirán el estado emocional del estudiante en este tiempo de pandemia relacionado con el COVID, ¿sí? Ah, ok. Muchas gracias. Entonces, ese documento que les acabé de proyectar es el consentimiento que ustedes autorizan a sus hijos para que puedan el día lunes ingresar a hacer la entrevista, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, ¿alguna pregunta, algún otro comentario, alguna otra pregunta, por favor? Licen, disculpe. ¿Los estudiantes van a tener la entrevista 5 estudiantes por día o solo el lunes va a ser todos? No, 5 estudiantes por día. No me alcanzaría todo un día para todos. Está planificado una semana, 3 días, hacer todos los estudiantes, ¿sí? Listo. ¿Y usted nos va a enviar? Sí, el link vamos a utilizar el mismo. El link se van a conectar a las 6 de la tarde mediante el cronograma que les haré llegar al grupo para que ustedes revisen cuáles serán los 5 primeros estudiantes que deberán ingresar el día lunes para hacer el llenado de la entrevista, por favor. Pero antes de eso, para yo poder validar para poder validar la entrevista, necesito que ustedes hagan el llenado de consentimiento, el documento que les acabé de indicar. Entonces, por favor, acabamos la reunión y en este rato le llenan, por favor, para yo poder tener un valor exacto y ver cuántos estudiantes mismos van a querer realizar la entrevista. ¿Estamos de acuerdo? Listo, Licen, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios? ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Nadie más? ¿Estamos de acuerdo todos? Listo, señores padres. A ver, Licenciado, discúlpeme. claro. ¿Y si no hacemos la entrevista? Esto, como les dije, no es obligatorio, pero es un compromiso que solicita el Ministerio de Educación. Esto ya viene del Ministerio de Educación. Y si ustedes se fijaron en lo que les acabé de leer, esto es a nivel nacional.
Y no solo para bachillerato, es para todos los niveles, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, ¿sí? Vamos a la entrevista. ¿Y dónde hacen la entrevista? ¿Ya en la No, institución o va a desde ser aquí? de manera virtual. Yo el día lunes les entrego el link y se van a conectar los 5 primeros estudiantes que les pase de acuerdo al cronograma. Ingresará el primer estudiante, tomar en cuenta que el tiempo es de 5 a 10 minutos del llenado, ¿sí? El primer estudiante ingresará en ese tiempo, ya llamaré al otro estudiante y así sucesivamente. Entonces, cada estudiante deberá llenar la entrevista. Recuerden que la entrevista es confidencial y privada. Es decir, el estudiante ingresará con su padre o su representante y haremos el llenado. Sí, yo como docente tendré la entrevista y les iré preguntando a cada uno de los estudiantes. Es así como se hará el llenado de la encuesta. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por favor.